Y eso es lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas, y muchos no hacen. Y dejamos de hacer porque estamos esperando que Dios a nosotros nos dé la unción. Muchos estamos esperando que Dios me dé la unción a mí, que Dios me haga partir la tierra con mi oración. Eso es lo que estamos buscando. Y sabe que como hijos de Dios estamos totalmente equivocados, porque primero Dios prueba nuestra fe y recién nos va a dar los dones. Eso es lo que pasa con la iglesia. Por eso la iglesia está aplacada, porque no le creen a la palabra de Dios, porque no le creemos a lo que Dios tiene y preparó para todos nosotros. Porque las señales le van a seguir a los que creen. Entonces, si yo no creo, ninguna señal te va a seguir. Ahora, lo que Dios me estaba dando es que la visión es mucho más importante que la unción. Y como hijos de Dios creemos que es al revés. Creemos que primero tenemos que tener la unción para que Dios recién nos dé la visión. Y sabe que no es así. Dios, cuando fue el propósito de Él mandar a su Hijo, primero Él fue e hizo su misión y cumplió la visión de Dios. Y la unción le fue dada después. Porque la Biblia comienza a relatar que después de los 30 años Jesús comenzó su ministerio. Pero Él tuvo que prepararse, tuvo un tiempo de preparación en esos 30 años. Y muchas veces nosotros decimos que queremos tener tales cosas. Y el miércoles predicábamos aquí en la iglesia y yo le preguntaba a los hermanos, ¿saben cuál es cada uno su propósito? Y muchos no hacen la voluntad de Dios porque no saben cuál es el propósito. Y el propósito está escrito en la palabra de Dios. No es que Dios te va a venir y te va a decir, mira, tenés que hacer esto, mira, tenés que hacer esto otro. Y a veces estamos esperando que Dios nos dé los dones, y a veces estamos esperando que Dios nos dé los talentos para poder hacer la obra del Padre, para que yo pueda ir. Pero no es así, porque primero yo tengo que cumplir con la visión que Dios tiene, con la visión que Dios nos encomendó acá en esta tierra, y luego va a venir la unción. Y luego va a venir la unción, porque primero tenemos que creerle a nuestro Dios. Y buscamos la unción dentro de la iglesia, y buscamos la unción dentro de la iglesia, por eso la iglesia no crece, por eso la iglesia está estancada, por eso estamos estancados espiritualmente, por eso muchas sillas están vacías. Porque queremos que Dios venga y nos comience a hablar, que Dios nos comience a mover la cama, que Dios te comience a mover la silla para recién ponerte a orar. Eso es lo que estamos buscando como hijo de Dios, que Dios te dé la revelación. No, que Dios no me llamó a mí. Eso es mentira de Satanás. Eso es mentira del diablo. Dios ha llamado a todos. ¿Y por qué muchos tienen la unción de Dios? Porque le han creído, porque han pagado el precio, porque hicieron primero la milla extra, porque han pasado tribulaciones, porque han pasado angustia, porque han pasado muchas cosas. Pero ¿sabe dónde todos la pasaron? Allá afuera, predicando la palabra de Dios, y Dios lo exaltó a lo sumo, así como lo hizo con su Hijo. Y muchas veces somos como Pedro, porque queremos estar encapsulados dentro de la iglesia, no de la iglesia, sino dentro de la estructura, de lo que muchos le han llamado iglesia, pero la iglesia somos nosotros. Y la iglesia se va a crecer cuando yo predico a los demás, cuando yo hago la obra de Dios a lo que Él me ha llamado. Primero yo tengo que cumplir la misión y la visión que Dios me ha dado para que recién en mí esté la unción. Primero está la visión y la misión que Dios nos ha dado, y recién está la unción. Y vamos a verlo esto en la palabra de Dios, y ahí Dios nos va a hablar, porque Dios me estuvo hablando. Dios primeramente, para que yo pueda crecer con unción, para que yo pueda acrecentar mi espiritualidad, tengo que primeramente hacer la obra de Dios. Tengo que hacer la obra del Padre, tengo que creerle al Padre. Y no te va a venir una revelación, no te va a venir algo que te va a decir, vos tenés que hacer esto y vos tenés que hacer esto otro. No. Dios te va a comenzar a mandar, Y Dios nos mandó de un principio. Y Dios te va a comenzar a guiar, y ahí va a venir la unción. Dios va a comenzar a tratar con cada uno.
La revelación de Dios te la tiene que dar a tu corazón. Y muchos decimos, pero yo no sé ni qué talento tengo, ni qué dones. Y a veces confundimos porque los talentos son algo innato que tenemos la persona. Es algo innato que ya puede ser naturaleza o algo que hemos pulido en el transcurso. Un músico que toca bien es un músico talentoso. Pero los dones son dados por Dios. Pero los dones Dios te lo va a dar y la unción Dios te la va a dar cuando veas fidelidad en cada uno de nosotros. Por eso la iglesia está apagada. Por eso la iglesia a veces no está vigorosa espiritualmente, porque no estamos haciendo la obra de Dios, porque no estamos dejando que Dios moldee nuestros corazones. Y vamos a ir a la palabra de Dios, y Dios quiere que nosotros podamos creerle. Vamos a ir a San Mateo capítulo 17. San Mateo capítulo 17 nos habla de la transfiguración. Y acá vamos a poder comprender por qué es primeramente la visión y luego la unción. Y dice la palabra en el versículo 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Padre, te agradecemos por tu palabra, Jesús. Nuestro Dios, te agradecemos y te pedimos que tú hables a mi vida, que tú hables, Señor, a tu pueblo, Señor, que tú hables a tu iglesia, Padre, para que podamos entender, Jesús, el verdadero, Señor, motivo del cual estamos aquí. ¿Cuál es tu propósito en nuestras vidas, Señor? ¿Cuál es tu propósito en mí? La gloria, Señor, por siempre, la honra, la alabanza. Amén y amén. ¿Y qué pasó acá? Dice que subió Jesús a un monte alto. ¿Y qué habrá subido a hacer? Subió a orar. Entonces dice que él se transfiguró. Dice que su rostro era como el sol y sus vestidos eran blancos. En Lucas y también en Marcos dice que no hay vestiduras tan blancas como la que resplandeció en ese momento. Y dice que quedaron asombrados todos estos 3 discípulos que había llevado Jesús. Pero, ¿qué le dijo Pedro? Es bueno, dice Pedro. Pero ¿para quién es bueno? Es bueno para nosotros. Y eso es lo que está pasando a veces en su pueblo. A veces es bueno para nosotros construir un lindo templo. A veces es bueno para nosotros tener los mejores instrumentos. A veces es bueno para nosotros tener el mejor piso en la iglesia. A veces es bueno para nosotros muchas cosas dentro de la iglesia de Dios, muchas cosas dentro del pueblo de Dios, pero estamos siendo egoístas porque queremos la unción para nosotros, así como la quería Pedro. Porque Pedro dijo: es bueno para nosotros, es bueno para nosotros. Y le dijo: es bueno para nosotros que estemos aquí. Y Pedro únicamente le interesó la unción. A Pedro le interesó únicamente la unción. No tuvo compasión por los demás. No tuvo compasión por las almas. No tuvo compasión por los que se estaban perdiendo allá afuera. No tuvo compasión por su familia. No tuvo compasión por su esposa. No tuvo compasión por nadie. Únicamente él dijo: es bueno para nosotros que podamos estar aquí en este lugar. Pastor, es muy buena la palabra esa para mí.
cuando usted predicó. Pero mejor sería que sea para todos. Mejor sería que podamos hacer la voluntad de Dios e ir. ¿Y por qué salió esa nube y les habló? Porque era el Padre que quería hablar, que quería hablarle a estos discípulos. Porque si Jesús quería, le decía, sí, Pedro, hacete las 3 enramadas y nos quedamos aquí. ¿Y sabe qué? Nosotros no estaríamos hoy en este momento acá. Porque no se cumpliría la obra del Padre, no se cumpliría la misión y la visión que Dios le había encomendado a nuestro Señor Jesús. No se hubiese cumplido. Pero Él tenía una misión que cumplir y tenía que cumplir la visión de nuestro Dios. Por eso Jesucristo no le contestó. Porque bueno, dice, si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él hablaba, dice que la nube los cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces ahí les fue revelada. Ahí les fue revelada que no es principalmente en la vida del Hijo de Dios la unción, sino lo que es principalmente en la vida del Hijo de Dios es la misión que Dios te ha puesto. Es lo que Dios quiere que cumplamos nosotros. Es lo que yo tengo que hacer como hijo de Dios. Y a veces no sabemos ni para qué fuimos llamados. No sabemos para qué fuimos llamados. Y uno no hace la obra de Dios porque dice, todavía no se me fue revelada qué dones tengo o qué talentos tengo. Solamente hay que creerle. Y con esta voz que le habló desde el cielo, ellos entendieron. Y por eso les dijo el Padre, este es mi Hijo, amado en el que tengo complacencia, a él oír. Y damos gracias a Dios que los discípulos pudieron oír a nuestro Señor Jesús. Y sabe que hasta que no fueron ellos enviados, no relata la Biblia que ellos hayan hecho milagros y hayan hecho prodigios. Porque primeramente tenemos que creerle a Dios, primeramente tenemos que pulir nuestra fe para que Dios obre en mí, para que Dios me dé a mí la unción. Entonces, primeramente, si yo quiero tener la unción de Dios, primeramente tengo que trabajar afuera. Y todos tenemos el llamado. No esperemos que venga una revelación por parte del Padre para decirme, no, vos tenés que hacer esto, o que vos tenés el propósito de ser un ungido de Dios, o que vos vas a ser profeta, o que vos vas a ser pastor. Primeramente, hacer la obra de Dios. Primeramente, hacer la obra de Dios y Dios te va a poner los dones, y Dios te va a poner los talentos, y Dios va a poner la unción en vos. Dios va a poner la unción en vos. Y todos tenemos la misma misión. Todos tenemos la misma misión que Dios nos mandó, y la misma visión se tiene que cumplir. Yo tengo que cumplir la visión del Padre. Usted tiene que cumplir la visión del Padre. Y vamos a ver cuál es la visión. Y vamos a ir a San Marcos 16, 14. Y acá vamos a ver que todos somos llamados. Vamos a ver que todos fuimos predestinados para la misma visión y para la misma misión. Pero primeramente Dios nos manda. Entonces primeramente yo tengo que cumplir con esa misión, con esa visión, y recién Dios nos va a dar la unción. Jesús comisiona a los apóstoles en el versículo 14 del capítulo 16 de San Marcos. Finalmente se le apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y a veces estamos nosotros así en la iglesia. Estamos con una incredulidad, con una falta de fe, porque no sabemos qué hacer. Porque estamos esperando la revelación de Dios para que Dios venga, me pegue una patada y me saque afuera a predicar. Para que Dios me levante como pastor, para que Dios me levante como profeta, para que Dios me levante como evangelista. Tu púlpito tiene que ser afuera, no tiene que ser acá dentro de la iglesia. Porque si no, estamos creando esas enramadas. Una para el pastor, una para la pastora, para mi familia y para nadie más. Y el pastor, la pastora y mi familia van a ser salvos, y los demás que Dios lo ayude. O que Dios les revele a otros la palabra para que puedan ir. ¿Y por qué estaban? Dice que ellos estaban sentados a la mesa. Estaban en una casa.
Y les reprochó la incredulidad y la dureza de corazón porque no habían creído. Habían caminado 3 años con nuestro Señor Jesús. 3 años anduvieron y vieron los milagros, los prodigios, vieron la sanidad de todo lo que Dios hizo y seguía la incredulidad. ¿Cuántas veces han venido palabras a nuestra vida? ¿Cuántas veces han venido profecías y se han cumplido? Y no le seguimos creyendo a Dios. Y estamos esperando todavía la revelación del Padre para mi ministerio, para mi don, para mi talento, para mi unción. Y les dijo, y ahí los encomienda, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahí los mandó y le dijo, id, cumplí la visión, cumplí la misión que yo estoy haciendo, cumplí lo que Dios me mandó, cumplí el modelo del Padre, cumplí el modelo que estuve trabajando hasta este tiempo. Y después le dijo, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y les sanarán. Entonces primero yo tengo que cumplir con lo que Dios me ha mandado. Primero yo tengo que ir y predicar el Evangelio. Primero yo tengo que ir y hacer la obra de Dios y recién va a venir la unción. Recién va a venir la unción. Estamos buscando la unción dentro de la iglesia. Estamos buscando la unción dentro de la iglesia y estamos totalmente equivocados. Porque nosotros tenemos que ir primero para recién tener la unción. La iglesia se tiene que hacer afuera, no se tiene que hacer acá. Hay muchos músicos que piensan que su ministerio es únicamente ser levita. No, todos los que fueron llamados, si yo estoy acá en la casa de Dios, yo fui llamado, yo tengo que hacer mi discípulo. Y les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y muchas veces pensamos que yo tocando ahí arriba, porque yo hablo por lo que yo viví. Yo pensando que mi ministerio estaba allá arriba. Yo pensaba que mi ministerio estaba allá arriba y que yo iba a morir allá arriba. Y me preocupaba únicamente por cantar mejor y por tocar mejor. Hasta que un día entendí la palabra de Dios. Y Él me dijo que tenía que ir. Y tuve que pasar momentos duros para poder entender esta palabra. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra? ¿Cuántas veces la hemos escuchado? Y yo quería únicamente la unción, que los hermanos se pongan a llorar cuando uno cante. Que los hermanos puedan sentir la presencia de Dios. Eso es lo que yo buscaba y sabe que estaba totalmente equivocado. Porque Dios me decía que primeramente tenía que ir. Y ¿sabe qué? Tuve que pasar muchos momentos malos. Momentos de lloro, de angustia, desiertos, para poder entender la palabra de Dios, para poder entender el propósito de Dios, que no es la unción primero, sino que es la misión y la visión. Entonces yo quiero que esto entendamos, hermano, que no estemos buscando ministerios, que no estemos buscando púlpitos, sino que vayas por esas almas perdidas. Yo creo que todos tenemos un amigo, un familiar, un padre, una madre que está necesitando de Cristo. ¿Y sabe qué? La misión está ahí. No hace falta que montemos una campaña, no hace falta que montemos muchas cosas. Es únicamente sentarse a la mesa con ellos y comenzarle a predicar de lo que vivís de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que sentís de Dios, de compartir la palabra. Tenemos que ir. Y Dios va a comenzar a poner palabra en tu boca. Dios va a comenzar a poner palabra. Yo creo que más de uno tenemos a gente que no está. ¿Y sabe qué? Como hijo de Dios hicimos enramada. Porque quiero únicamente tener la unción yo. ¿Y tus hijos que no están en el camino de Dios? ¿Y tu familia? ¿Querés tener la unción? Primero tenemos que ir afuera. Primero tenemos que ir y trabajar. ¿Quién falta a tu lado? ¿Quién está faltando acá a tu lado? Si todos realmente entenderíamos el propósito de Dios, la visión de Dios y la misión de Dios, yo creo que no habría lugar en todas las iglesias para albergar a todas las almas. Pero no hemos entendido el propósito de Dios. A veces queremos vivir y es bueno vivir bajo la unción de Dios. No digo que es mala la unción, no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que primeramente tengo que hacer el propósito de Dios y Dios me va a dar la unción. Amén. Queremos crecer espiritualmente, primeramente ir, vamos.
A veces la comunidad voy por uno. Y a veces hay muchos que están ahí a la vuelta escuchando la palabra de Dios. A veces vamos al asentamiento por uno. Muchas veces queremos multitudes. Y Jesús no fue a predicar a las multitudes. Fue uno por uno. Cuando llamó a sus apóstoles, ¿cómo los llamó? A uno por uno. Y no les dio la unción ahí nomás. Él los probó 3 años. Y recién, cuando Él se estaba yendo al cielo, los encomendó y le dijo ir. ¿Cuántas veces has escuchado palabra de Dios y te decía que vayas a predicar, que salgas, que hagas la obra de Dios? No, porque no tengo la unción. No, porque todavía no sé cuál es mi ministerio. No, porque todavía no sé lo que Dios quiere conmigo. Dios quiere que vayas y hagas discípulos a todas las naciones. Y cuando hagamos la obra del Padre, las señales no van a seguir por sí solas, porque Dios te va a respaldar. Porque mayor es el que está en vosotros que aquel que en el mundo está. Eso dice la palabra de Dios. Y las señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él ha dicho. Porque la voz desde el cielo dijo, a Él oír. Y muchas veces no estamos oyendo a lo que Dios nos ha encomendado como iglesia, a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si viven en cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y les sanarán. No, espera que venga el pastor. Ya le voy a hablar al pastor para que él venga a orarte, porque él tiene la unción. No, espera. Ya le hablo al pastor para que vaya a echar fuera demonios. Y si Dios nos ha mandado, pero estamos así aplacados como iglesia, porque no hemos entendido que primero Dios nos encomendó, Dios nos dijo que vayamos y recién nos iban a seguir las señales. Yo me acuerdo siempre que venía Sara y le contaba al pastor, a mi papá, que ella no quería orar más en el hospital, porque ella iba y oraba por la gente y la gente se moría. El otro día lo iba a visitar y ya estaba muerto. Pero el pastor le dijo, seguí, porque es la voluntad del Padre, seguí. Y después ella iba y oraba y los enfermos sanaban. Ella iba y oraba y los enfermos sanaban y se curaban. Amén. Y después ella podía ver la mano de Dios en su vida, la unción de Dios en su vida. Y eso es lo que todos tenemos. ¿Sabes por qué no tenemos la unción? Porque no queremos, porque nunca hemos aprendido, o quizás nunca ha sido revelada la palabra de cómo tomarla. Y en esta mañana la palabra nos es revelada. No hace falta que vayas, como decía recién, que montes grandes campañas, grandes cultos o grandes cosas. Comenzá por tu casa, comenzá por tus amigos. Comenzá por los que no tienen y Dios te va a comenzar a respaldar con la unción. Porque la palabra está dada, las bendiciones están dadas. Solamente tenemos que tomar. La unción está dada, solamente tenemos que tomarla. Amén. Solamente depende de nosotros tomarla o dejarla. Y la bendición de Dios y la unción de Dios, si yo no la tomo, otro la va a tomar. Porque el que tenga fe va a ganar todo esto. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. En esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos bendigas, Jesús. En esta mañana te pedimos, Señor, que tú, Padre Santo, nos des, Señor, ese valor de ir, Señor, por las almas. Señor, esa pasión por las almas.